Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Díaz, esto es Cara y Sello en vivo y en directo por ATV+, hoy domingo 5 de mayo de 2019, una semana antes del Día de la Madre. Bien, hoy, como está anunciado ya en nuestras redes también en la programación, tenemos nada menos que a Jaime Altaus, también estará con nosotros Carlos Neuhaus y por supuesto un debate muy interesante, estoy seguro, sobre cómo hacer rentable la remediación ambiental. Pero como siempre empezamos con nuestro comentario editorial. Amigos de Cara y Sello, en el escenario anticorrupción que viene destapando el Ministerio Público y juzgando el Poder Judicial, estamos ante dos extremos. Por un lado, el de la fuga de algunos supuestos culpables de actos delictivos, empezando por el expresidente Alejandro Toledo, que pasea libre por California, pasando por el ex juez supremo César Inostroza, refugiado en España, hasta el no habido y sentenciado ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno. Por el otro, tenemos a las figuras judiciales de la detención preliminar y la previsión preventiva, que para algunos están siendo aplicadas con excesiva frecuencia y que han llevado a la cárcel a Ollanta Humala y su esposa y tienen hace 6 meses en Santa Mónica nada menos que a la lideresa del partido con mayor presencia en el Congreso de la República, Keiko Fujimori. Podemos estar de acuerdo o no con los aciertos o excesos de los fiscales y jueces anticorrupción. Pero lo que nadie puede negar es que pocas veces en la historia del Perú, tantos políticos o empresarios, otrora intocables gracias a sus contactos, influencias o dinero, han sido investigados, procesados y hasta encarcelados. Y este, señores, es un buen comienzo. Aunque el camino de la justicia esté lleno de huecos, baches y rompemuelles. Salvo mejor opinión. Bien, estamos ahora enlazados, empezando el programa con el señor Ceferino Yesquén. El ingeniero Yesquén es presidente de Perú Petro y lo hemos querido contactar porque esta semana el gobierno aprobó la firma del contrato de licencia del lote Z64 con la empresa inglesa Tullow. ¿Y por qué esto es importante, amigos? No sé si ustedes recuerdan que cuando empieza la administración Vizcarra, el primer conflicto social es justamente por este tema. Se dijo en varios medios que esta firma aprobada por el saliente PPK pues había sido entre gallos y medianoche, que había un conflicto social en ciernes y que no debió darse. Bueno, transcurrió un año. Este acuerdo o esta aprobación se ha dado y queremos preguntarle al presidente de Perú Petro por qué, si se ha cumplido o no con todo lo que tenía que cumplirse, señor Yesquén. Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Buenas. Sí, mira, para empezar, el año pasado, como bien dices, se derogó la posibilidad de firmar 5 contratos con la empresa Tullow y se nos pidieron fundamentalmente 2 cosas, Oscar. Actualizar el reglamento de participación ciudadana para que sea un proceso más legítimo que legal. Hubieron algunos problemas de información, de comunicación, que requerían una mejor participación de Perú Petro en cuanto a informar de los nuevos proyectos a la sociedad y en este caso fundamentalmente a las comunidades pesqueras. Y la otra cosa que se nos pedía era hacer medidas complementarias en todas las zonas donde se iban a dar los contratos. Durante un año, Oscar, hemos trabajado duro, participamos junto con el Ministerio de Energía y Minas y otros sectores del Estado para actualizar el proceso de participación ciudadana. El decreto dando el nuevo reglamento se dio en el mes de enero de este año y a partir de ahí hemos desarrollado las medidas complementarias que nos pedía el decreto. Estas medidas complementarias, Oscar, han sido muy buenas. La participación ha sido masiva de la sociedad en Tumbes. Hemos preferido empezar en Tumbes porque Tumbes tiene una tradición petrolera y ahí era más fácil empezar a retomar este proceso de participación ciudadana. Hace unos días, el presidente Vizcarra firmó el decreto autorizándonos la firma del primer contrato del lote Z64 y el día viernes, Oscar, para satisfacción nuestra, para satisfacción de toda la gente de Perú Petro y del Ministerio de Energía y Minas, hemos firmado ya este contrato con la compañía Tullow. Dígame, señor Yesquén, la inversión en una primera etapa es de $22 millones aproximadamente. ¿Existe la posibilidad de que se agreguen otros 30 millones? Sí, Oscar, hay que acordarnos que los 5 lotes que
teníamos la posibilidad de firmar el contrato, involucraba una inversión del orden de los 250 millones. Estos 22 millones es una inversión preliminar para la primera fase de la exploración. Un pozo, hay que recordar que perforar un pozo en el mar es mucho más caro. Pero sí, los primeros estudios de gabinete y después hacer todo el movimiento para perforar el pozo nos llevaría esta suma. Esto es importante, Oscar, porque se vuelve a invertir para perforar en el mar de Tumbes. Esto es muy importante, eso es una buena señal para los inversionistas. Claro, por eso es que lo llamamos, nos parecía importante. Y este programa es un programa de actualidad, economía y negocios que lo que pretende es, incluso en la crítica, tratar de impulsar, digamos, el desarrollo de nuestro querido país, que de eso se trata. Ya bastante tenemos con dispararnos a los pies los peruanos. Señor Esquén, muchas gracias. Espero que efectivamente esta sea la piedra de toque y empecemos una inflexión en lo que es la inversión petrolera en el Perú. Recordemos, televidentes de Cara y Sello, de ATV+, que el Perú en 1982 producía 200.000 barriles diarios de petróleo y hoy, lamentablemente, está en 48.000 aproximadamente. Tenemos que romper esa mala tendencia y empezar por fin a desarrollar este sector en el Perú. Muchas gracias, señor Esquén. Hasta cualquier momento. Simplemente para acotar que esto se suma a la declaratoria de descubrimiento comercial de los lotes 95 y 39, que traen consigo una inversión bastante interesante en la selva peruana. Te agradezco, Oscar, por la oportunidad. Encantado, hasta siempre. Bien, después de esta conversación, pues ya está con nosotros un gran amigo, un hombre que yo en lo personal aprecio mucho, admiro, por cierto, que es Jaime Althaus. Jaime, bienvenido. Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y de la misma manera, idem. Bueno, Jaime, la idea es conversar, intercambiar. Estoy seguro que los televidentes van a querer escuchar qué es lo que piensa, qué es lo que, cómo analiza Jaime Althaus la causa política actual. Empecemos por el tema del APRA. Más allá de los temas referidos a la muerte de Alan García, ¿cómo ves tú el futuro del APRA? Porque hay dos grupos, ¿no? El grupo que dice, no, el APRA está condenado a muerte, o el APRA puede realmente resucitar y sorprender. ¿Cuál es tu visión? Bueno, el APRA está muy venida a menos desde hace mucho tiempo, ¿no? El propio segundo gobierno de Alan García, el primero y el segundo, descoyuntaron ideológicamente al APRA, porque Alan García pasó pues de un extremo al otro, ¿no? Cosa que de alguna manera ya también había hecho ahí en la Torre, ¿no? Con el antiimperialismo y el APRA, y 30 años de aprismo después cambió de posición claramente. La posición del APRA, digamos, frente al primer gobierno de Acción Popular fue también de derecha, en realidad, cuando originalmente se suponía que tenía un mensaje social, un mensaje más bien de izquierda socialista, Así ¿no? así es. Bueno, entonces lo primero que tiene que hacer el APRA es un trabajo de definición ideológica. Alan García escribió como 15 libros, más o menos. Yo he preguntado a varios líderes apristas si los han leído y ninguno los ha leído. Han leído 1, 2, 3, quizás en el mejor de los casos, ¿no? Pero hay ahí un par de textos que podrían servir junto con 30 años de aprismo de ahí a la Torre para, digamos, como base para un trabajo de refundación ideológica o de definición ideológica, ¿no? Eso es importantísimo. Lo otro es... El liderazgo, Jaime. El liderazgo, ¿Quién claro. es? Porque claro, muere ahí a la Torre y tenían un Alan García, que indudablemente, nos gusta o no, era un hombre brillante políticamente hablando, más muy preparado. Pero después Alan García, bueno, quedan los Mulder, los del Castillo, con mucho respeto, pero no son Alan García. Así es. Y después de la muerte de Aya, el partido casi se dividió en dos, entre Villanueva y Andrés Townsend. Así es. Ahora podría ocurrir lo mismo entre la facción de Jorge del Castillo y la de Mauricio Mulder. Ellos dicen que no, que van a tratar de dar un salto generacional, pasar la posta a la siguiente generación o a la generación más joven. El problema es que no se advierte todavía ningún liderazgo importante a ese nivel, ningún nuevo Alan García, digámoslo así. De todos modos, hay un cierto grupo de jóvenes interesantes, está Enrique Valderrama, están otros, que pueden de alguna manera tratar de tomar la posta, ¿no? El asunto es que el Congreso del APRA, que va a ser ahora en octubre, podría terminar siendo dominado por los mismos que han controlado el partido y no permitirían eventualmente la emergencia de nuevas generaciones, algo que se lo propongan deliberadamente, como se supone que se lo están proponiendo. Para eso quizás sería bueno acoger las voces de algunos que piden una reinscripción general en el APRA, porque los padrones no se sabe bien cómo están. Así es. Y por otro lado... recordemos que el APRA no tuvo candidatos en la última elección municipal, una vergüenza. Porque fue objetada, fue objetada por el Jurado Nacional de Elecciones.
Y entonces el APRA presentó 300 candidatos a nivel nacional en las últimas, poquísimo, 4 veces menos que Acción Popular, por ejemplo, imagínate. Así es. Bueno, están hasta un reto grande, definitivamente. Así es, y deberían ir quizás para elegir a las nuevas autoridades al sistema de un militante, un voto, ¿no? En lugar de elegir por delegados. Eso abriría el campo a la emergencia de los nuevos sectores que, por otro lado, busquen reconectar al partido pues con las clases populares emergentes, ¿no? Informales, que es un poco las que siempre han sido abandonadas. ¿Qué opinas del gabinete de Salvador del Solar? Él llega y no es que eleve la popularidad o la aprobación presidencial o el gobierno, sino más bien se mantiene o baja. ¿Tú crees que va a terminar siendo una ayuda para el gobierno de Vizcarra o más bien un hándicap? De todos modos, yo creo que es mucho mejor que Villanueva, ¿no? Es mucho más comunicador. Lo que pasa es que el discurso de investidura que tuvo fue un discurso decepcionante, un discurso con poca visión, muy poco ambicioso. Creo que él estaba mucho más preocupado por el tema de las bambas, que en ese momento era un problema muy serio, y entonces no se preparó bien o no definió bien al interior del gobierno sus prioridades, sus metas. No hay planteamiento de reformas en ningún sentido, no hay cuando el país necesita ya reformas importantes para volver a crecer a tasas altas, para volver a reducir la pobreza, ¿no? Entonces le faltó eso, pero ya empezó a reivindicarse de alguna manera en el manejo que tuvo del diálogo en las bambas, de su participación personal en las bambas. Ese diálogo estuvo bien organizado, aunque algunos de los acuerdos fueron, a mi juicio, negativos. De eso se podría hablar después. Últimamente lo veo mucho más definido, digamos, con un discurso más afilado en relación sobre todo al Congreso, a la oposición, a los temas por los cuales se quiere censurar o, perdón, interpelar ahora a la ministra de Educación, sí, etcétera, ¿no? Entonces lo veo tomando posiciones más claramente, lo cual no lo debe llevar al extremo de plantear una confrontación con el Congreso, que sería... Y hay muchos rumores de eso, y tú, claro, lo sabes, tú los has escuchado como yo. Si hay gente que dice, nada, le están diciendo al oído al presidente, bueno, plantémonos acá como lo hiciera Kuczynski con el tema, sí, de Saavedra, y a mí sinceramente me parece medio suicida eso, y medio absurdo crear un enfrentamiento adicional con el Congreso en momentos en que lo que se tiene que extender puentes. ¿O tú crees que es un buen negocio? Además no tiene sentido, porque el Congreso ya no es el Congreso de antes, ya no, Fuerza Popular no tiene el dominio total del Congreso, la actitud misma de Fuerza Popular ya no es la confrontacional completa, aunque hay un sector que todavía es un poco confrontacional. Entonces no patinaría en el vacío, digamos, una intención de confrontar al Congreso, de plantear una cuestión de confianza sobre qué sería. No queda claro, ¿no? Hablando, sí. Salvo que sea, por ejemplo, está el tema de la reforma política, ¿no? Eso quería tocar. ¿Tú crees viable la reforma política? Hemos tenido acá a Fernando Tuesta, por supuesto, coincidimos con muchos de los puntos. Acaba de salir una encuesta, ¿no es cierto?, en la República del IEP. El grueso de la población está a favor de varias cosas que ha propuesto la reforma política. La pregunta es, dentro de la Realpolitik y tu experiencia, ¿tú crees que eso puede echarse a andar si es que no hay operadores en el Congreso, si es que el partido del gobierno que se llama Contigo, que parece contra ti, realmente, donde, ¿no es cierto?, el exministro Heresia ahora es el peor enemigo del presidente Vizcarra? ¿Cómo ves eso? Bueno, ha habido una señal que me ha preocupado un poco, y es que la Comisión de Constitución, que es la que está trabajando las propuestas de reforma política, ha comenzado no por los 12 proyectos de la Comisión Tuesta enviados por el Poder Ejecutivo, que tienen un sentido orgánico, son un conjunto orgánico, entonces habría que aprobarlos de alguna manera, discutirlos todos, pero aprobarlos en conjunto, sino que ha comenzado el debate por la discusión del proyecto de código electoral que presentó hace ya varios años el Jurado Nacional de Elecciones, y después también el proyecto de código electoral que presentó Patricia Donaire, sí, me acuerdo, y un conjunto de otros proyectos presentados en la Comisión de Constitución. Antes que la propuesta... Mucho antes que la propuesta, en los últimos años, digamos. Sí, claro. Entonces vamos a discutir cada uno de esos proyectos durante cuánto tiempo y nunca cuándo vamos a empezar a ver... ¿No crees que es más bien una estrategia? Justamente a eso iba mi pregunta. ¿No te huele a estrategia dilatoria? Esto parece una estrategia dilatoria, efectivamente, y sería lamentable, porque en realidad
debería comenzarse por discutir precisamente, poner en el centro del debate las propuestas de la Comisión Tuesta, los 12 proyectos de ley, y más bien llamar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que opine sobre eso, llamar a Patricia Donaire para que opine sobre eso, a los otros que han presentado proyectos para que opinen. Y pero alrededor de este documento, que es compilatorio de alguna manera. Que es compilatorio, que ya ha revisado todos esos textos en realidad para formular la propuesta, y que además tiene un sentido orgánico, un sentido coherente, total, ¿no? Que por otro lado buscan paliar los efectos negativos del referéndum, del resultado del referéndum, en lo que se refiere, por ejemplo, a unicameralidad y no reelección. Esa combinación pues es mala, ¿no? Y los proyectos buscan de alguna manera paliar eso. Y a mí me sorprende, francamente, que Fuerza Popular, que, digamos, debería tener, digamos, ha hecho un esfuerzo de refundación ideológica, de relanzamiento ideológico, ha regresado un poco a las fuentes, a los orígenes, a los 90, revisando la experiencia de los 90. Y una de las lecciones de la experiencia de los 90 es que en el Perú se requiere un gobierno, un ejecutivo fuerte, no autocrático, pero sí fuerte. Justamente la reforma Tuesta, por llamarla así, plantea eso, plantea un ejecutivo fuerte, en el sentido de que el Ejecutivo sea elegido, el Congreso sea elegido junto con la segunda vuelta y no con la primera, para que el Ejecutivo tenga más probabilidades de tener mayoría en el Congreso, porque si no tienes mayoría no puedes gobernar, es más difícil gobernar. Plantea que la insistencia ante proyectos observados por el Ejecutivo se haga con los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y no solo con la mitad, para fortalecer el poder de veto presidencial ante proyectos, ante leyes impulsivas o irresponsables. Luego, en fin, hay una serie, Bueno, además de la democratización dentro de los partidos, ¿no es cierto?, la intervención del Jurado Nacional de Elecciones, claro. Eso debería convenirle a Fuerza Popular, que es un partido organizado. Entonces va a tener ventaja competitiva frente a los demás ante estas medidas que se proponen, que son bien fuertes, interesantes, que toda la ciudadanía tenga que votar en las elecciones internas de los partidos para elegir autoridades de elección pública. Entonces, cada uno de nosotros tendría que escoger un partido y votar. Estoy seguro que en Fuerza Popular tendría la mayor cantidad de gente, porque es el más organizado, ese que de todos modos captura más gente todavía, pese a todo. Entonces, en fin. Ahora, en ese contexto, escuchaste, por supuesto, al presidente del Congreso, a Daniel Salaverry, ¿no? Que con mucha ironía dijo, esto no sé si es un relanzamiento, una reencarnación, refiriéndose a Fuerza Popular, ¿no? ¿Tú crees que está más cerca del relanzamiento o de la reencarnación? No, yo creo que es un relanzamiento insuficiente, debería ser más fuerte, porque lo que ha pasado con Fuerza Popular, con Keiko Fujimori en particular, es que para tratar de captar el voto que algunos llaman caviar, se caviarizó, en cierto sentido, separando del partido a todo lo que recordara a los 90. Y en ese sentido, el ala dura, el ala tradicional. Entonces Fuerza Popular nunca hizo un trabajo de revisión histórica de sus fundamentos, de la experiencia de los 90, para tomar las lecciones, para sacar lo malo, lo autoritario, en fin, y capitalizar lo bueno, porque hubo mucho de bueno también en esa década, ¿no? Ese trabajo nunca, esa elaboración ideológica nunca la hizo Fuerza Popular. Ahora parece que la está haciendo. Si la está haciendo, podría sacar pues las consecuencias interesantes en términos de cuál es la reforma política que se desprende de las lecciones de los 90. Y eso me lleva a la pregunta, ¿es posible un fujimorismo sin Fujimori? Y hablo sin Fujimori papá, sin Fujimori Keiko y sin Fujimori Kenji, porque visto el 2021 aquí al frente, bueno, don Alberto, ni se diga, está en la cárcel. Keiko, ok, puede salir, ojalá que salga, la verdad, que la procesen, pero en libertad, como debe ser. Pero va a estar golpeada. Y su hermano está escondido vendiendo, creo que vendiendo verduras, no sé. Entonces, ¿es posible un fujimorismo sin Fujimori? ¿Tú ves un fujimorismo encabezado por Cecilia Chacón, por Rosa María Bartra o por la resucitada Marta Chávez? Bueno, pero si no es Keiko, me imagino que Kenji tomaría la posta, ¿no? Ahora, para que eso sea posible, para lo que tú dices sea posible, tiene que hacer ese trabajo de revisión ideológica, de definición ideológica, y retomar la, digamos, relación que tuvo Fujimori
con la sociedad. Fujimori tuvo un entroncamiento muy fuerte con los sectores emergentes, populares emergentes, andinos, urbanos marginales. El capitalismo popular. El que se capitalismo hablaba, ¿no? popular. ¿Representaba o representa? No sé todavía. Así es, se suponía que el fujimorismo representaba a ese sector, que no tiene representación política en el Perú, porque todos los sectores representan a los sectores organizados. Y en caso de desaparecer, y yo coincido contigo en que no soy de quienes se alegra por mucha distancia que me separe de la Fuerza Popular, alguien que se alegre de que desaparezca, porque necesitamos más partidos en realidad. Claro, fuertes, no, además ese ha sido el único esfuerzo serio de formación partidaria en los últimos 10 años, no ha habido otro. Así es. Entonces, en ese sentido yo lamento la prisión, digamos, de Keiko Fujimori, en el sentido de que ahí no ha habido razón para ponerla en prisión preventiva. Como tú acabas de decir, ella debió ser procesada, debería ser procesada en comparecencia, en libertad. Procesada, sí, por supuesto, claro. Pero ella, las donaciones de campaña no son pues delito, ¿no? Y se ha construido... Si no, tendríamos que meter a todos. Así es. Hemos escuchado que ya está en la lista Lourdes. También. Lourdes, también. Que la vamos a ver en la cárcel por eso. Sí, pues mira, aquí hay una criminalización de la política en ese extremo, no en el extremo de los que han recibido sobornos, ¿no? Sí. Alejandro Toledo, Atala, etcétera, Cuba, eventualmente no sabemos si García, porque sí, ya murió, la misma Villarán, en fin, no estoy hablando, los sobornos tienen que ser castigados muy severamente, pero las donaciones de campaña nunca han sido, ni son recién ahora. Con la nueva ley que se ha aprobado serían delito. Exacto. Entonces no eran en ese momento y nadie tenía cómo presumir que una empresa como Odebrecht era pues una organización criminal que tenía que existía la caja 2, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay muchos excesos por ese lado, no por el lado de los que han recibido sobornos, pero por ese lado sí. Entonces hay que, digamos, devolverle sensatez a las cosas. Jaime, yo me quedaría horas hablando contigo, pero tú sabes mejor que yo que el tiempo es tirano en televisión. Espero tenerte de nuevo acá, pero no quiero que te vayas en una reflexión final sobre cómo ves de acá al 2021 al gobierno de Vizcarra. ¿Qué le falta? Porque es un hombre que no tiene partido, pero tampoco tiene hipoteca electoral porque no postuló para la presidencia, no tiene hipotecas con grupos de poder a los que de alguna manera también su gobierno está enfrentando, no tiene ni siquiera hipotecas partidarias, o sea, debería ser el escenario ideal para hacer grandes reformas, las que tú siempre reclamas en tus artículos o antes en tus programas de televisión. ¿Qué falta entonces? Efectivamente, que tome conciencia de esa necesidad, ¿no? de que esa es su responsabilidad histórica, porque como tú bien dices, él no va a ir a la reelección, ni siquiera tiene un partido, y entonces no tiene nada que perder. De hecho ya está perdiendo popularidad sin haber adoptado ninguna decisión, digamos, políticamente sensible, como las reformas que se adoptarían. Y son reformas que en realidad benefician a las mayorías. Lo que pasa es que hay que venderlas, hay que explicarlas bien, y hay que hacer una estrategia de persuasión a los sectores que se oponen a ellas. Entonces es un asunto de liderazgo y de explicación y de convicción, pero el país las necesita. Entonces si él adoptara esa necesidad, yo estoy seguro que contendría la caída en las encuestas incluso, porque se vería que el gobierno tiene un rumbo, tiene un norte y apunta a algo claro, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Jaime. Hasta siempre. No te vayas. Amigos, nos vamos a la primera pausa antes de regresar con el segmento Think Tank. ¿Ustedes saben que en Chile la canasta básica incluye Netflix y Spotify? Bueno, es así está Chile. Pero ahora conozcan a través de nuestro segmento Dato Duro, comparativamente hablando, cuánto es el sueldo mínimo en Perú y cuánto en Venezuela. Concha le vale, van a decir cuando lo vean. Vamos a eso, vamos a la pausa y regresamos con el programa.